Muy buenos días, feliz día. El día de hoy en el Evangelio, la primera impresión cuando empezamos a leer este Evangelio es, ¿será este Evangelio? Es decir, ¿serán estas buenas noticias? Porque más bien parece que son como advertencias. Pero claro que es buena noticia, porque a pesar de que Jesús está describiendo una realidad cruda frente a nuestros ojos, también ahí está explícito que será el Espíritu quien hable a través de nosotros y que incluso cuando todo se está derrumbando, Él va a venir por nosotros. Es tan duro este Evangelio que a veces pudiéramos brincárnoslo y no querer escucharlo. Dentro de todas las advertencias y dentro del discurso que Jesús hace para enviar a sus discípulos a la misión, como lo que escuchábamos en estos días, está esta sección que sencillamente lo voy a decir, es muy dura. Y tenemos que entender y tenemos que leerla porque sigue siendo palabra de Dios. Y lo he dicho en otro momento, Jesús no está buscando tener muchos seguidores. Jesús lo que está buscando es tener discípulos, tener gente fiel. A Jesús no le interesa tener una multitud de prosélitos, de gente que son como borregos, no. A Él lo que le interesa es que haya gente valiente, que sea capaz de dar la vida por Él, que sean discípulos. En este Evangelio inicia con una frase que parece que esa es la introducción y que nos va a narrar cómo está la situación que va a continuar. Dice así: yo los envío como ovejas entre lobos. Yo los envío como ovejas entre lobos. Ya desde ahí, si nos imaginamos la escena como ovejas, ¡ay, qué tierna oveja! Sí, pero en medio de lobos. La oveja es un animal indefenso. La oveja es un animal pacífico. La oveja no tiene armas, no tiene veneno, no tiene colmillos, no tiene garras. Es una presa fácil. Y el lobo es todo lo contrario. La oveja es un animal que no tiene buena vista, es herbívoro. El lobo tiene colmillos, tiene garras. El lobo sigue su impulso de hambre, de comer, de destazar. Es dramático. Así es como Jesús nos está enviando. Y alguien pudiera decir, pero ¿por qué no nos envías como leones? ¿Por qué no nos envías, no sé, como tigres, que vayan y seamos nosotros los que conquistemos? Porque la fuerza no va a depender de nosotros. Y eso lo tenemos que tener bien claro. La fuerza, el éxito, que seamos capaces de conquistar algo, no depende de nosotros. Depende de Él. En otro momento hemos explicado todo lo que significa la analogía de una oveja. La oveja depende absolutamente del pastor. Y si la oveja está con el pastor, estará a salvo porque el pastor, y vaya qué pastor, Jesús, que es el buen pastor, es el que da la vida por nosotros. Él es el que nos defiende. Sí, vamos como oveja en medio de lobos, pero no como una oveja aislada, no como una oveja sola, no como una oveja descarriada, sino como la oveja que escucha la voz del pastor. Ahora, Jesús continúa diciendo, sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Contrario a lo que nosotros pensamos de las serpientes, la serpiente solamente va a atacar cuando va a comer o cuando se va a defender. Pero usualmente la serpiente es un animal que pasa desapercibido. Si la mejor estrategia que tiene la serpiente es pasar desapercibido. Es escurridiza. Recuerdo a una persona que le tiene pavor a las serpientes. Y una vez vio una en el patio de su casa. Y ella se quedó petrificada, sacó su celular, le habló a su esposo y le dijo, ven inmediatamente, hay una serpiente, aquí la tengo frente. Y ella no se podía mover del miedo de ver ahí la serpiente. Llega su marido y justo donde ella se voltea para hacerle señas y que venga al patio, la serpiente se movió y ya ella no la vio. Y la buscaron y desapareció. Todo el mundo se reía porque ella duró viéndola como por 15, 20 minutos para que no se le escapara. Y pareciese que la serpiente sabía que estaba siendo vigilada y no se movió. En el momento en que ella se mueve, la serpiente se fue. Parece que nosotros deberíamos de tener la misma estrategia. Ser
astutos, precavidos, tomar precauciones. La serpiente nunca entra a un terreno donde ella es vulnerable. Usualmente la serpiente va a estar y se va a poner en posiciones donde ella va a atacar y no donde va a ser atacada. La serpiente siempre es precavida, extrema precaución, y si pareciese que nosotros de ella deberíamos de aprender esto. Porque la serpiente, cuando sabe, sobre todo las que no tienen veneno, cuando sabe que su oponente es más fuerte que ella, prefiere huir. No se queda a pelear, huye. Hay otros animales que no, ahí están duro y duro aunque les cueste la vida. La serpiente huye cuando sabe que su enemigo es más fuerte. Pareciese que nosotros deberíamos de saber en qué momento la tentación va a ser más fuerte y no entrar a ese terreno. Y Jesús también nos pone otro ejemplo. Y sencillos como las palomas. La paloma es un animal que no va a atacar para comer una presa. La paloma incluso es un animal que confía mucho. Si tú estás en medio del parque, en medio de la plaza, si tú le avientas pan, migajas a las palomas van a confiar en ti y van a acercarse. La paloma nunca va a estar en medio de la carroña. Nunca va a estar peleando por el alimento. Es un animal pacífico, es manso. ¿Por qué? ¿Por qué nos pondrán estos ejemplos Jesús? Porque incluso en el momento de evangelizar, nosotros tenemos que saber que es Él el que hace la obra. Confiamos totalmente en Él. Él es el que nos va a defender y es Él el que va a hacer la obra. Nosotros solamente tenemos que ser instrumentos dóciles en las manos de Él. Ahora, lo que continúa el discurso, porque esto solamente fue la introducción, lo que continúa son palabras muy fuertes. Cuídense de la gente, porque los llevarán a tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por su causa, así darán testimonio de mí ante los paganos, los enjuiciarán. Y sigue continuando Jesús diciendo todo eso. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo, y nos empieza a narrar muchos conflictos. Esto no quiere decir que les suceda necesariamente a aquellos que predican el evangelio. Esto sucede en el mundo. Sean buenos o malos, sean cristianos o no, el mundo está de cabeza. La diferencia es que si tú tienes un propósito, la diferencia es de que si tú estás buscando a Jesús, si tu vida está llena de Dios, Él te va a defender. Pues aún en medio de esta tribulación, dice el texto, pero el Espíritu Santo que el Padre les enviará será quien hable a través de ustedes. Es decir, de que va a haber tormentas en este mundo, las va a haber. Pero ¿cómo las vas a enfrentar tú? De que estás caminando en medio de lobos, estás caminando. Pero ¿quién es tu pastor? ¿A quién escuchas? De que va a haber situaciones difíciles aún en medio de tu familia, las va a haber. Pero la diferencia es en quién estás confiando tú. Pareciese que no deberíamos de confiar mucho en los hombres, pero confiar totalmente en Dios. Porque quien confía en Dios no queda defraudado. Si algo podemos rescatar de este texto, o si algo pudiéramos aprender de este texto, confrontar nuestra vida con lo que la palabra de Dios nos dice el día de hoy, creo que es esto. ¿Hay dificultades? Sí las hay. Nos queda claro. La pregunta es, ¿cómo las estamos viviendo? ¿Cómo las estamos enfrentando? De que va a haber muchos lobos, sí los va a haber. De que a veces sentimos que no tenemos la fuerza, qué bueno que te das cuenta que no tienes la fuerza para seguir adelante, que no tienes la fuerza, la capacidad, los talentos, las armas para poder pelear. Qué bueno que te das cuenta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Acercarte a Él, a Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es quien pelea nuestras batallas, Él es en quien debemos de confiar. Porque a veces la gente a quien nosotros amamos, a quien nosotros queremos, pareciese que son los que más nos afectan y con quien somos más vulnerables. En cambio, si confiamos absolutamente en Dios, aunque nuestros seres queridos nos fallen, nosotros seguiremos de pie, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y Él nunca falla.
Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la fuerza, el Dios que es fiel, el Dios que es fiel, que nos cuida, que pelea nuestras batallas, el Dios que nos da la victoria, el Dios que siempre permanece con nosotros. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De que va a haber tormentas, va a haber. De que va a haber dificultades, va a haber dificultades. De que a veces nos sintamos como ovejas en medio de lobos, Jesús lo dijo. La pregunta es, ¿y cómo nos estamos defendiendo? Como oveja, tenemos que reconocer que nuestro corazón es muy sensible, que nuestro corazón no puede llenarse del veneno para poder derrotar a otro. No, el veneno nos mataría primero a nosotros. No fuimos diseñados para defendernos, no fuimos diseñados para atacar, sino más bien para confiar. Y nuestro corazón está seguro cuando confía en Dios, cuando le escucha y cuando se deja impulsar por Él. Que si vamos a tener dificultades, que sea porque confiemos en Él. Que tengas un excelente día.